La mañana del 5 de octubre de 2016, Estefanía, la esposa del maestro José Encarnación, llamó alarmada a un amigo. Quieren matar a mi marido. Hay mucha gente afuera de la casa con machetes y palos. Traen gasolina, quieren quemar su taxi y luego quemarlo a él. Una pequeña multitud le gritaba. Vendido, ladrón. Ahora sí te llegó la hora, maestrito. Hacía años había un árbol muy alto en Golondrinas, el barrio en donde el maestro José Encarnación había sido líder y ahora era detestado. Debajo de ese árbol se celebraban las asambleas vecinales. Una vez, la comunidad estuvo a punto de colgar a un violador, pero el maestro José Encarnación evitó el linchamiento y lo entregó a la policía. Poco después, el maestro mandó cortar el árbol para que no les estorbara los cables de la luz. Sin ese árbol, no quedaba más que arrastrar al maestro al terreno baldío y terminar la escena con la purificación del fuego. Convertir en una antorcha a quien yo llamaba cariñosamente el profe. Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. en 2035 habrá más gente en los barrios marginales de las ciudades que en el campo. Miles de millones de personas vivirán o viviremos en los slums de megalópolis como Beijing, Estambul, Tokio, El Cairo o Bombay. En la zona conurbada de la Ciudad de México habitamos ya casi 22 millones. Muchas de estas personas vivimos en barrios que, hasta hace apenas 1, 2 o 3 generaciones, eran sembradíos, campos baldíos, zonas lacustres, tierras comunales. El fragmento con el que abrimos este episodio relata uno de los muchos momentos impactantes del barrio de las Golondrinas, en Ecatepec. Forma parte de la maravillosa crónica escrita por nuestro invitado especial de hoy. Cuando era niño, visitó mucho de estos barrios en construcción de la mano de sus padres, militantes políticos convencidos. De adulto, regresó para contar sus historias. ¿Quiénes poblaron los descampados? ¿Cómo sus frágiles guaridas de lámina y plástico se convirtieron en hogares con baño, agua corriente y luz? ¿Cómo son los procesos de regularización de la vivienda y quiénes lucran con ellos? ¿Qué hace único a tu barrio? Para dialogar sobre estas y otras cuestiones, hoy nos acompaña Emiliano Ruiz. Emiliano Ruiz Parra es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM y maestro en Arte por la University College London. Ha escrito para el diario Reforma y para Gato Pardo. Entre 2020 y 2024, dirigió la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM y fue residente de la Casa Estudio 100 años de soledad. Es investigador y asesor de guión de la impactante miniserie documental recién estrenada y titulada Marcial Maciel, El Lobo de Dios, en HBO Max. Entre sus libros destacamos Elena Garro, La pérdida del reino, 2023, y Golondrinas, un barrio marginal del tamaño del mundo, 2022, en el que se basa el largometraje documental Golondrinas, Recuerdos del Futuro y nuestra conversación de hoy. Además, Emiliano es colega, amigo y coordinador del Carle, Muy felizmente, sí, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme. donde hoy estamos de estreno de nuevo. Estás en tu casa. Sí. Totalmente. Bueno, ¿qué es un barrio para ti? Qué buena pregunta. Pues es un espacio vital donde confluyen una serie de personas que pudieron haber llegado ahí, ya sea de manera, digamos, muy consciente, llegar a construir un espacio o de manera muy aleatoria, ¿no? El hecho es que generan una comunidad, lo quieran o no, y dinámicas de vida particulares. Eh, es una palabra que ha sido, digamos, un poco resbaladiza, porque en México, y especialmente en la Ciudad de México, hablamos de colonias.
hablamos de colonias y esto tiene una raíz, digamos, histórica y de clase, porque justo en la Nueva España, en la colonia española, se, se les dio por llamar barrios a los barrios de indios y colonias a las colonias de españoles, ¿no? Entonces, nadie quiere vivir en un barrio, ¿no? Nadie quiere ser identificado como un indio. Y entonces aquí en la Ciudad de México somos, no, pues soy en la colonia Juárez y en la colonia Tizapán y todo. Pero, digamos, en realidad es un sinónimo, ¿no? Una colonia es nuestro barrio, es nuestro Pero con connotaciones contexto. diferentes, pues, ¿no? Así como en España uno puede decir soy del barrio de Pedralbes y Claro, suena bien, aquí decir que soy de barrio, claro, tiene esta carga estigmatizada, por eso es que ahora hablamos del barrio de Tepito, nadie dice la colonia Tepito, ¿no? Que de hecho no existe una colonia Tepito. Eh, Justo por esa idea ya muy anterior, aunque claro, la palabra del español correcta para lo que aquí llamamos colonia es un bar. ujú, se nos ocurrió que el episodio de hoy lo podíamos ir alternando con lecturas de unos 3, 4 pasajes de tu libro para introducir algunas preguntas. Campo de concentración. El barrio marginal es el futuro del mundo. En 2019, la población urbana llegó a 55%. En 2023, la mitad de esa gente vivía en casas de autoconstrucción. En 2035, habrá más gente en los barrios marginales que en el campo. Y en 2050 seremos casi 10.000 millones de personas en la Tierra, la mayoría en barrios marginales del tercer mundo. Golondrina se repite en Cochabamba, Lagos, Mumbai, Sofía, Dar es Salaam, Beijing y otros cientos de ciudades. Historias que he contado en este libro aparecen en miles de barrios del planeta. Invasiones de tierras, autoconstrucción, relaciones clientelares con políticos o mafias criminales, lucha por el agua, el drenaje, la electrificación, el papel de las mujeres en la sobrevivencia de estas comunidades. Escribes una crónica del barrio de las Golondrinas en Ecatepec y en la edición de Random House subtitulas el texto Un barrio marginal del tamaño del mundo. ¿Cuáles son esos patrones comunes mundiales en esos barrios o slums que tú identificas y que describes en tu libro? Te agradezco mucho la pregunta porque justamente, ¿no? Como cuando nos sacan una gotita de sangre y con eso pueden tener un médico una idea de toda nuestra sangre o bueno, de lo que corre por nuestro cuerpo. Sí, igual acá, ¿no? O sea, yo quise mirar al microscopio un barrio para tratar de entender cientos de barrios, tanto en mi país, México, pero lo que fui descubriendo es que era un fenómeno internacional. No sé si llamarlo mundial, pero internacional sí. ¿Cuáles son esos patrones que se repiten? Yo creo que el más importante de ellos es la autoconstrucción, ¿no? O sea, nosotros en las clases medias, digamos, estamos acostumbrados a comprar una casa o en todo caso a comprar un terreno y encargarle a alguien más que construya, ¿no? Pero aquí en estos barrios son, por lo general, hechos por sus propios habitantes, tanto su casa, que, que ya es un gran esfuerzo, como el entorno y los servicios urbanos. Muchas veces el agua, la luz, la electrificación, el desagüe, tienen mucho de autoconstrucción, incluso la pavimentación, la construcción de una escuela. Entonces yo creo que ese es el primer rasgo importante. El segundo es que pues van ocupando espacios que llamamos periferias, ¿no? Por supuesto, ahora las personas de esos barrios dicen, estamos periferializados, ¿no? O sea, es decir, esta es más bien una mirada, muchas veces con una carga negativa, que o sea, es una cosa relativa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, van ocupando estas periferias, van em, convirtiendo campo en ciudad. Esto también es un rasgo más o menos común, ¿no? O sea, donde se sembraba o donde pasaba un río o donde había un terreno donde pues, había pastizal o bosque, es decir, una vida rural, agrícola, se va a convertir en urbana, ¿no? Yo pensaría que esos son más o menos los rasgos. Evidentemente, quienes llegan a vivir ahí
son personas que no tienen de otra, ¿no? O sea, porque es la manera de tener una vivienda o de ocupar una vivienda. Y ya lo demás también es un poco más sutil, pero también se repite en muchos lados. Por ejemplo, la tenencia es irregular, ¿no? No, no es como que pues, yo compro una casa y hago un notario, me da escrituras y soy el dueño. Acá eso es muy complicado, ¿no? Muchas veces suelen ser tierras o que eran del Estado, del gobierno, o tierras que estaban destinadas a uso agrícola. Entonces, en el caso de México, que tenemos el ejido y la propiedad comunal, son tierras de propiedad colectiva. Entonces es muy difícil pasarlas a propiedad privada. Y otro rasgo que se repite es cómo incide o cómo esta población, este personaje social que es, lo podemos llamar el colono, ¿no? El habitante del barrio marginal, necesariamente va a tener que estar interactuando con la política, con los políticos, sobre todo regionales y locales, porque cada paso de su conquista de su vivienda y de su espacio vital va a pasar por una negociación, muchas veces extorsiva, con los poderes locales, sean poderes legales o poderes de facto. Digamos, esto es algo que, digo, no conozco Dar es Salaam ni Cochabamba, pero tuve acceso a, pues, investigaciones sociales, a libros, a papers, y esto se repite más o menos en muchos de estos barrios del tercer mundo. India, Pakistán, Egipto, etcétera, ¿no? Así es, América Latina, África, muchas partes de Asia, sobre todo el sureste, y lo que fue el bloque socialista, ¿no? Es un fenómeno que empieza a verse ya también, de manera cada vez más importante, en la Europa rica y en Estados Unidos. Y en Estados Unidos hemos visto ya en series y en películas cómo hay muchos barrios hechos de trailer parks, ¿no? De estas casas rodantes. La gente no tiene casa, entonces genera su barrio en casas rodantes. Y bueno, por ejemplo, París, Londres, Nueva York son ciudades tan caras que ya son ciudades en las que viven los ricos, ¿no? La gente, la clase trabajadora tiene que vivir en las periferias que no son blancas, pues por ejemplo en París es otra ciudad, los llamados Banyuls, ¿no? Sí, que son estos barrios de personas migrantes o de migrantes de segunda o tercera generación. Entonces tenemos a un centro blanco y a todo el resto de la ciudad muy africano, muy Me racializado. acuerdo una vez hace tiempo que andaba por ahí, y como hace 15 años, y justamente estaba en un barrio de los que tú comentas de París, y pues me preguntaban, ¿de dónde eres? ¿De Argelia? ¿De Egipto? La propaganda electoral en ese barrio estaba en árabe y era sobre Argelia. Impactante, sí. Oye, en este sentido hay algo muy interesante, que es que lo que tú abordas, el fenómeno que tú abordas, no tiene nada que ver, creo, con lo que sería el movimiento Ocupa en Europa, donde ahí están ocupando em, viviendas que tienen un dueño, ¿no? Y que quizás no se están utilizando, se está lucrando con ellas o lo que sea. Tú estás hablando de otro fenómeno, ¿no? Los colonos llegan a menudo a ocupar unas tierras que ellos compran, aunque se las compran a alguien que no queda claro si es el propietario absoluto o no, ¿no? Y de hecho creo que en algún momento dices que a veces acaban pagando más en todo el proceso de pues ahora le pago a este político para que me traiga la luz, ahora pago a este para que no sé qué, casi acaban pagando más que si hubieran comprado una casa de una vez, como haríamos alguien de clase media. Sí, en algunos casos estas poblaciones sí son, digo, en México llamamos invasores, ¿no? De manera despectiva y de personas que se organizan y paracaidistas que se organizan para ir a ocupar un terreno que, digamos, tiene dueño. O sea, este fenómeno sí se da con la apuesta, estas comunidades, de que al paso del tiempo será regularizada esta propiedad, o por lo menos esta tenencia. Pero sí, el otro fenómeno, digamos, yo creo que es del que hablas, es el reverso, ¿no? Es más bien estas personas, las mismas personas de estas clases trabajadoras que se niegan a ser expulsadas al barrio marginal, se organizan políticamente y pueden
están organizadas, a hacer ocupaciones, a veces pues con costos muy altos, ¿no? Son desalojados violentamente, o sea, pero yo creo que es justamente la gente que rechaza irse a estos barrios. De hecho, dices algo muy eh, ilustrativo y dices, en estos barrios se construye de noche. Sí, de hecho, esa es la palabra para, digamos, barrio marginal eh, en Estambul, en turco, Gecekondu, significa construido de noche. Bueno, estoy pronunciando terriblemente, No pero nos hemos dado cuenta, no te preocupes. porque de día pues llega la policía a tirarte el barrio. Bueno, creo que Adrián también nos va a hablar de la etimología de barrio, pero antes de ello, en tu libro, pues nos hablas eso de la urbanización irregular, del olvido del campo, de la transformación del campo en ciudad, de la privatización de tierras comunales, de los basureros a cielo abierto, de la escasez de agua, de las peligrosas fosas sépticas, de los canales de aguas negras, etcétera, etcétera. Y eso creo que es un asunto que, desde luego, concierne a nuestra sección de sociedad y ambiente. Muchas gracias. Pues ya nada más quería comentar rápidamente, bueno, creo que lo tengo en otro orden, em, hablar un poco sobre el agua en Ecatepec y cómo ha sido ese asunto. Recordemos que el Valle de México es ya visto como hidrológicamente una cuenca endorreica, ¿no? Finalmente está cerrada, no sale el agua al mar, no se conecta. Ahora sí ya está conectada, está a través de varias obras que se han hecho a lo largo de los últimos 400 años, pero es muy interesante cómo las inundaciones que ocurrieron en el Valle de México desde el siglo XV obligaron a que se le hiciera una petición a Netzahualcóyotl para que hubiera una especie de diques, son unos muros que se hicieron en ahora una zona que se llama San Cristóbal. Los albarradones de San Cristóbal que están en Ecatepec eran una presa, ¿no? Para regular el agua de 5 lagos, de norte a sur, digamos, sería Zumpango, Saltocan, pegadito a San Cristóbal, luego estaría Texcoco y luego Chalco y Xochimilco. Esos 5 lagos son los que captan el agua en este Valle de México, ¿no? El problema es que desde el siglo XVI, en 1555, con una inundación muy fuerte, porque, anticipándome a lo que voy a decir, en 1521 con la conquista destrozaron este albarradón para que pasaran los bergantines de Cortés. Entonces con eso se hizo una disrupción total de cómo se gestionaba el agua en tiempos prehispánicos. Entonces eso fue un desastre. Y lo que ocurrió desde el siglo XVI fue que se quiso sacar el agua del Valle de México. Y eso obligó a generar obras hidráulicas de todo tipo desde el siglo XVI y que llevaron a que en 1900 Porfirio Díaz dijera, vamos ya de una vez por todas a liberarnos de este problema. Y justo aquí tengo la frase que dijo en algún momento. Digo, se ha dado cima al ideal de 3 siglos de sacar el agua, en lugar de gestionarla de otro modo, de una manera como muy natural, ¿no? Sacar el agua de México porque se inundaba cada rato, porque estaba mal gestionado y porque es una cuenca endorreica que está pensada para que los lagos capten el agua y no sale fácilmente, ¿no? En términos hidrológicos, geológicos y demás. Y José ha dado cima al ideal de 3 siglos, salvando a nuestra capital de que le inunden sus lagos y que le infestan por falta de salida sus propios desechos. Y para eso se creó el Gran Canal. Y el Gran Canal, en algún punto en esta zona donde cercana, ¿no? Bueno, en el municipio de Ecatepec, ya está a cielo abierto, ¿no? Es una salida de aguas negras que ya no funciona porque se ha sobreexplotado tanto los acuíferos de México que ya por un tema de gravedad ya nos hundimos y entonces ya estamos al nivel o debajo del nivel que dejaría llegar el agua fácilmente. Entonces, el gran canal que tanto trabajo costó y que tanto ha afectado a Ecatepec ya no funciona, ¿no? Ni siquiera. O sea, pero ya solo es un río de aguas negras que tiene, además, son flujos también no solo de aguas negras, aguas de contaminadas y de basura, sino de violencia, que a lo mejor ahora lo comentaremos. Pero en ese sentido, sí hay un término de algún modo técnico de los sistemas socioecológicos que se vuelven zonas de sacrificio. Hablábamos de muchos lugares donde están verdaderamente afectados por contaminación y aspectos socioambientales. Se vuelven zonas de sacrificio porque estuvieron diseñadas de entrada para recibir los desechos de los centros, ¿no? Son periferias que están diseñadas para
o que les toca pasar o que les imponen, aquí va a pasar un canal de aguas negras a cielo abierto, no hay más, ¿no? Que no lo queremos en el centro, ¿no? En el centro donde queremos todo bien armado y que no tengamos esta contaminación, pues la vamos a emitir a alguien más, ¿no? Entonces, en este sentido, otra de los puntos, además de la tenencia regular, de la autoconstrucción, de este traslado del campo a la ciudad, en muchos aspectos se vuelven también zonas de sacrificio. No en la acepción de hacer sagrado algo, sino de destruirlo por el bien de un centro, ¿no? Y eso es algo que ha ocurrido. No sé, Emiliano. Me encantaría responderte porque todo es interesante. O sea, Vamos, tú. lo primero es que hay una confusión con los albarradones. El albarradón de Ecatepec no es el de Nezahualcóyotl. Ah, no, ese no. No. Es uno El adicional. albarradón de Ecatepec se hizo en la Nueva España. Sí. Es novohispano, no es Perdón, un albarradón es como una presa, unos muros de contención. un muro que se hace en el lago para separar aguas. En el caso de los prehispánicos, de los que hicieron los mexicas, por ejemplo, el albarradón de Nezahualcóyotl lo que hizo, entre otras cosas, fue un lago de agua semidulce, porque eran aguas salobres, con la que se podía regar agua. Y también se podían regular las aguas. El albarradón de de Ecatepec ya es siglo XVII, si no me equivoco. De hecho, por eso hay ruinas. Las podemos ir a visitar en lo que era, afuera de lo que ahora se llama la Casa de Morelos, que es donde fusilaron a Morelos. Todo eso en Ecatepec. Entonces, bueno, nada más aclarar esa confusión, invitar a la gente a que vaya a conocer lo que era esta ingeniería hidráulica avanzadísima y que además pues podía generar, sí, claro, ¿no? O sea, toda esta Ciudad de México era una gran obra hidráulica donde había puertos, muelles, se navegaba en canoas, se aprovechaba los desechos humanos, se sembraba sobre el agua, en fin, era una cosa, era una civilización que podía vivir en el agua, ¿no? Había aprendido. Bueno, eso que me parece muy importante. Y me gusta mucho a mí la historia del Gran Canal del Desagüe, porque efectivamente en torno del Gran Canal y de sus ramales surgen un montón de comunidades, entre otras también golondrinas. Sigue desalojando el 10% del agua a pesar del movimiento diferencial. Por eso es que ahora pues es una fosa de agua, o sea, ¿no? Un lugar donde el crimen organizado o estos tipos de actores pues arrojan cuerpos, ¿no? Muchas veces cuerpos de mujeres. Y ahora que me preguntabas, Javier, de las características comunes de los barrios marginales, otro es vivir en lugares peligrosos. O sea, por ejemplo, en los 90, en Caracas, hubo una inundación, murieron 30,000 personas que vivían en barrancas. Estos barrios marginales surgen también en torno de basureros tóxicos, ¿no? O sea, se arroja ahí a la gente, esa es como una metáfora también de su lugar en el mundo, ¿no? O sea, órale, a vivir a donde es más peligroso o a donde es el basurero. Golondrinas, el barrio del que yo me ocupo, está justo a un lado de un ramal del canal del Desagüe, se llama el canal de Cartagena, a cielo abierto, entonces siempre huele muy mal, ¿no? Hay cadáveres de animales, siempre por ahí. Yo he visto automóviles arrojados ahí, sillones arrojados ahí. Y también, digamos, la única presencia que había en golondrinas en la prensa cuando yo llegué ahí era por el hallazgo de cuerpos de mujeres. No hemos leído al final la etimología de barrio, es una palabra que viene del árabe y que se empleaba originalmente para aludir a aquellos que vivían extramuros, que en principio era el campo, pero pues como hemos visto, ese origen fue cambiando. Y a propósito de lo que dices, vamos a leer otro fragmento que dice así: Mujeres. A Minerva Herrera le mataron 4 hijas. A Marta Garrido, 1 nada más. A Mari Licea le robaron 3. A Yolanda no le robaron ninguno. Ella los dejó. Voy por partes. Minerva Herrera vivía en un rancho y criaba gallinas, puercas, guajolotes y borregas. Su marido estaba enfermo de celos
y por las noches llegaba a golpearla porque andaba de puta. Un día, una de sus hijas se enfermó de fiebre y tos seca. Vomitaba sangre. «Ni creas que vas a salir porque te vas a ir de puta», sentenció su marido. Sus otras 3 hijas se enfermaron y murieron sin que las viera un médico. En tu libro hablas de un barrio que está en Ecatepec, que es una de las ciudades con más feminicidios de México. Sí, em, efectivamente hubo como una gran alerta o preocupación social a raíz de los feminicidios de Ciudad Juárez en los 90, ¿no? Es que es una ciudad fronteriza con una ciudad rica de Estados Unidos como El Paso, Texas. Eh, Nunca se aclararon esos feminicidios, que fueron decenas o creo que superaron la centena. Y después, como un contagio, ocurrieron en más ciudades o en más extrarradios, porque podemos considerar a Ciudad Juárez como un extrarradio del Paso, Texas, ¿no? Em, y esto ocurrió en Ecatepec también. Tengo entendido que ha descendido bastante, pero durante muchos años fue una preocupación mucho de las mujeres de esta. Es un municipio en el que viven alrededor de 2 millones de personas. La gente de Ecatepec siempre dice que son más, ¿no? Y en donde hay muchas violencias de género. No solo el feminicidio, bueno, pues es el más extremo, pero conversando ahí con mujeres se dan este tipo de relatos como este que yo recupero en Golondrinas, ¿no? Mucha violencia intrafamiliar, física de los maridos. Las niñas crecen en un contexto en donde pues han visto caminando hacia la escuela estos carteles pegados en las paredes diciendo, ¿la has visto? ¿No? Ayúdame a buscarla, en donde las familias están buscando a sus hijas desaparecidas. Em, es también común en los relatos que haya abusos adentro de la familia, de los padres, los tíos, los abuelos. Entonces es un contexto, digamos, de mucha violencia contra las mujeres. Me imagino que se da en muchos otros extrarradios, ¿no? Una cosa que me llamó mucho la atención, porque lo leí en otros relatos, en la India, por ejemplo, creo que, no sé, una cantidad muy grande de personas pues no tiene un baño con agua corriente. Entonces esto es muy fuerte, sobre todo para las mujeres, porque las expone a la violencia de género. Y en Golondrinas estaba pasando lo mismo. La milpa o la laguna, como le llamaban, a un lugar que en algún momento se seguía inundando porque era la memoria de la hoja al tocan, eh, pues iban ahí, ¿no? No tenían un baño, un drenaje, entonces iban ahí al baño y acechaban los violadores, ¿no? Por eso es que el relato que tú leíste de la primera página, que leíste junto con Marina, ahí se habla de un violador, claro, es atrapado por las mujeres ahí en la milpa, de los que iban ahí a atacar a las mujeres, y hay un, digamos, intento de linchamiento. Entonces, este es un contexto que, como me dijo una chica de Ecatepec, nos inunda como el agua. Bueno, hoy no estamos aquí reunidos para hablar de tu otro trabajo que se ha vertido en documental, que es el de Maciel, pero si quieres hacemos un interludio y nos das ya que estamos hablando de abusadores sexuales, sí, ¿por qué verlo, no? Muchas gracias. Sí, es una serie documental que está en HBO Max, son 4 capítulos de unos 45 minutos cada uno, y es la historia de Marcial Maciel, eh, considerado por Jason Berry, un reportero, como el mayor depredador de la Iglesia Católica en el siglo XX y al mismo tiempo su gran recaudador de dinero. Bueno, pues con esto yo creo que si alguien tenía dudas de verla o no, pues que la vea y reconocerá la voz y el rostro de Emiliano, que no solo está detrás de cámaras, sino también enfrente. Sí. Vamos a leer otro textito, justamente que habla del heroísmo y del carácter de algunas de las mujeres de Golondrinas. Tenía carácter, como cuando Maximino Fragoso, el trabado, alentó que un puñado de familias invadiera el terreno baldío detrás de su casa. Leti,
y los vecinos de Golondrinas soñaban con que ese terreno se convirtiera en una preparatoria. Cuando vio la invasión, Letty salió armada con un tanque de gas. Se acercó a los nuevos colonos y dejó escapar el gas mientras amenazaba con prenderles fuego. María Elena López Aguilar la descubrió. Letty Solorio se convirtió en una de sus dirigentes. El relato de su historia política resume mejor el clientelismo que los diccionarios. En ese tiempo, los líderes eran priistas, yo no. Me considero que si el PRI me ayuda, me voy con él. Si el PRD, me voy con él. Quien me ayude. Pero ningún hijo de la chingada le voy porque al final son perros. Todos quieren su hueso y los culeros, cuando estaban arriba, ni se acordaban de los pobres de nosotros. Su gabinete va a estar rico, pero nuestro gabinete, que es el pueblo, siempre va a estar abajo. Este fragmento nos podría servir para hablar del clientelismo que se produce en torno a los barrios marginales, igual luego lo podemos abordar, pero creo que este fragmento también rescata ese orgullo o esa fuerza que algunos habitantes tienen, ese lazo que tenemos con el lugar que habitamos a veces, ¿no? Y sobre esto te queríamos preguntar, Margarita, o sobre aquello que tú nos quieras dialogar, contar, pero ¿cuál es la importancia de sentirse del lugar en donde uno vive, aunque no tengamos que llegar al extremo de salir con gas para defender Ajá, nuestro qué bueno que lo territorio? menciones, porque me estaba sintiendo un poco avergonzada que cuando oí la palabra barrio, tal vez en lo que pensé es algo medio idílico. No pensé en barrio en este sentido de zonas marginadas, sino barrio en el sentido de subdivisiones de una ciudad o eh, lugares que se reconocen por sus límites geográficos y porque tienen cierta subcultura y ciertas características. Y entonces lo que estaba pensando es que dentro del estudio del bienestar, cada vez hay más evidencia de que probablemente el factor que más contribuye a que las personas se sientan satisfechas con la vida, felices, es el sentido de comunidad, sentirse parte de una comunidad, la calidad de sus relaciones interpersonales. Y efectivamente, como tú decías, creo que hasta en la actualidad, en ciertas zonas, te sientes parte de, sentir que perteneces es algo muy importante. Y creo que efectivamente esta sensación de que te conozcan, de que conozcas a los demás, de que no sean estoy repitiendo lo mismo, ¿no? Pero que identifiques quién es el vecino, quién es el tendero, quién es, sí crea una sensación de conexión con las personas. Entonces, en ese sentido, creo que la pertenencia a un barrio puede contribuir a la identidad y al bienestar de las personas. Claro, no pensaba en esta desafortunada, eh, el otro lado del barrio como zonas de alto riesgo, de pobreza y demás, ¿no? Aunque tengo entendido que también en zonas así, de todas maneras, hay un sentido de orgullo e identidad, ¿no? No lo sé. Bueno, lo que hay es una necesidad de organizarse y esto genera lazos a veces muy profundos, ¿no? O sea, si la gente quiere agua, pues tiene que organizarse. Si quiere una escuela, pues tiene que organizarse. Y tiene luego que movilizarse, ¿no? O sea, tiene que organizar una marcha y caminar al ayuntamiento e ir gritando y bloquear un carril de la calle. O sea, digamos, lo que para nosotros es comunidad en un sentido bastante, pues, fresa, ¿no? Allá tiene un sentido muy real y muy concreto de relaciones humanas que también son mucho más complejas, ¿no? No es lo mismo solamente, pues, compartir una piscina, un patio, eh, la entrada de un fraccionamiento, a, pues, compartir un espacio en donde además eh, todo es escaso, ¿no? O sea, son además entornos en donde no se genera mucha riqueza, donde la riqueza es poca y circula, más bien solamente se recicla, se necesitan muchas relaciones de solidaridad mutua, ¿no? O sea, estas mujeres pues se van todo el día a trabajar y tienen hijos. Entonces, ¿quién va a cuidar a los hijos, no? Entonces necesitan que la vecina, pues, por lo menos les eche un ojo, ¿no? Porque además, pues ni siquiera es que las dejes en una casa segura, las dejas en una casita de tablas, les dices, pues ahí se encierran, pero es una casita que va a estar muy vulnerable. Entonces, claro, se generan relaciones comunitarias muy estrechas,
pero que también cuando hay diferencias políticas, todo el tiempo hay diferencias políticas porque entran muchos actores a disputarse a esa población en términos políticos, sociales, electorales, también se hacen enemistades muy amargas, ¿no? Entonces, pues son las dos caras de la moneda. Sí, de haber sabido, ahora que lo pienso, por ejemplo, en terapia familiar, en los años 70, se empezó a estudiar las características de las familias más pobres en los barrios norteamericanos, ¿no? Y los autores veían ciertas características, como que muchas veces no había padre, como que los hijos eran parentalizados. En fin, sí hay investigación psicológica, pero hasta donde sé más de otros países y no muy reciente. De hecho, decíamos en la introducción que tú llegaste a estos barrios de la mano, literal, de tus papás, ¿no? Justamente por sus ideologías de corte trotskista y su implicación social y su sueño de tratar de cambiar, pues, el mundo en el que vivimos hacia uno más justo. Sí, una buena parte del libro, bueno, digamos una tercera parte, es el relato que yo hago de la vida de mis padres, o por lo menos del momento de militancia de mis padres, que a mí me permitió conectar, ¿no? O sea, yo quería conocer las periferias de la Ciudad de México porque yo decía, yo no conozco la ciudad en la que vivo, ¿no? Y cada vez tengo más amigos que pertenecen a un contexto que me es ajeno. O sea, amigos míos que a las 7 de la noche a más tardar ya se tienen que ir a su casa corriendo porque pues, van a llegar a las 10 de la noche a Ecatepec, a Chimalhuacán, a Nesa, ¿no? Ya no puede uno seguir echándose una chela. Entonces, yo dije, yo tengo que conocer eso porque si no, ¿y cómo lo hago? Pues con la herramienta que yo tengo, que es la crónica, el reporteo, ¿no? De contar historias. Pero además pude hacer este viaje interior a mi propia memoria. Mis padres pertenecieron a estas organizaciones que en los 80 todavía había un montón digo un montón, pero no es que fueran millones, ¿no? Estaban muy fragmentadas de militantes de la izquierda radical, de la izquierda revolucionaria, que traían, digamos, toda una herencia marxista y que estaban buscando la manera de insertarse en, en contextos sobre todo obreros, ¿no? Ellos eran trotskistas, los trotskistas están buscando obreros porque creen que la revolución tiene que venir pues vía huelgas generales y grandes organizaciones sindicales no corruptas, pero habían sido expulsados de muchas fábricas, de muchos movimientos obreros. Entonces dijeron, ¿cómo llegamos a los obreros de otra manera, digamos, tangencialmente? Y entonces dijeron, pues vía los barrios marginales. Entonces ahí están los obreros porque ahí viven, ¿no? Ya no podemos entrar a la fábrica, entremos a sus comunidades. Entonces les fue muy bien en términos políticos. Parece que pudieron articular hasta 100 barrios marginales, aunque después, bueno, yo relato también la derrota política que implicó que eso se disgregara, pero entonces es también la escritura de mis recuerdos de niño, de cómo ellos me llevaban, no a Golondrinas, porque Golondrinas en ese entonces todavía era rancho, pero sí a otros barrios, un poco de Catepec, sobre todo de Naucalpan y de Atizapán, eh, que era más o menos esta misma historia, ¿no? O sea, los niños cubiertos de tierra, de polvo, las casas de cartón de leche, las señoras con sus mandiles, pues luchando para hacerse una vida, el trabajo de regularizar la tierra, en fin, sí, es una parte importante del libro. Y con ese impulso que viste como de tus padres y otras organizaciones en el momento como para, pues, traer mejora a estos barrios, ¿tienes ejemplos de México, de cualquier otro país recientes? O sea, que no haya sido un proceso de 100 años donde barrios marginados sí se les haya podido generar como una mayor urbanización y servicios y educación, y todos sin marginar a la misma comunidad, sin sacarlos ellos. Bueno, esa última parte ya es más complicada porque lo que hacen estos colonos muchas veces es convertir el campo en ciudad, ¿no? Son procesos que van, pues yo pienso que entre los 10 y los 40 años. O sea, Golondrinas era monte y ahorita ya está todo pavimentado, tiene, tiene agua, digamos, aunque no caiga todos los días, tiene drenaje, tiene luz. ¿Y qué hace mucha gente? Vende. No está todavía regular. Entonces vende y dice, como yo ya sé cómo es esto,
me lo voy a volver a echar allá más lejos en Temascalapa, en Zumpango. Entonces vendo, genero un capital. Es su única manera en la vida de tener un capital. Y con ese capital voy a mandar a mi hijo a la escuela, voy a atender a un enfermo, voy a pagar un cruce, ¿no? Voy a pagar el coyote para cruzar Estados Unidos. Y vuelvo a empezar, ya me la sé que pues, va a llegar el diputado y me va a decir que vaya no sé dónde, que tengo que comprar el atado de lámina. O sea, entonces, Golondrinas ya está bastante bien, ¿no? Pero muchos de sus habitantes tienden a irse, tienden a venir otros más, un poco más de dinero a comprar, y otros más pobres por ejemplo, a rentar cuartitos. Este colono se convierte muchas veces en casero, en rentero, de gente aún más pobre que va a trabajar ahí. Ajá. Ok. Como en todos los episodios, Julia ha salido a preguntar. ¿Qué es algo que hace único al barrio o al lugar en donde vives? Pues, o sea, yo creo que como todos los lugares que son como relevantes, como en cuestión de ceremonias y lugares que son como muy especiales para la gente. Por ejemplo, por mi casa está la Plaza de Toros, la monumental Plaza de Toros, está el Parque Hundido, está el Cruz Azul. Y creo que hay como muchos hechos que personas vivieron cerca de mi casa y creo que eso lo hace como un lugar especial no solo para mí, sino para todas las personas que van a visitar esa zona. Muchas gracias. Bueno, yo vivo en Coyoacán, en el centro de Coyoacán, y creo que una de mis partes favoritas de como que la cultura o cosas que creo que lo hacen único es, creo que el legado que dejaron los muralistas, o sea, es decir, Frida y Diego, como que su presencia en Coyoacán creo que sigue muy marcada. Me gusta que es una zona como que muy libre y siento que también como que los legados un poco de esta corriente como que de izquierda, comunista, o sea, digo, independientemente de tu afiliación política, creo que es muy interesante ver como que el legado cultural que han dejado en la zona y pues sí. Buena respuesta. Bueno, yo vivo en Polanco y lo que más me gusta de Polanco es que, o sea, es muy caminable. Realmente puedes ir a todos lados caminando y también que tiene muchas áreas verdes. Entonces, o sea, me gusta ir a leer al Parque Lincoln o correr en Horacio y pues sí. Gracias. Sí. Bueno, yo vivo por aquí a como 5 minutos y algo que me gusta mucho de esta zona es que creo que igual tiene como que muy buen balance entre como tradiciones mexicanas y como que se siente muy se siente mucho la cultura mexicana con pues también más cosas modernas y así. Gracias. Bueno, esta vez la pregunta, igual que lo que decía Margarita, creo que contrasta un poco como el tono de las partes, o sea, el sentido de los barrios marginados o como las características negativas que puedan tener. Le intentamos dar un tono más optimista en el sentido de qué es lo que te gusta del lugar en donde vives, ¿no? O qué es algo que lo hace único. Y pues bueno, las respuestas creo que se puede decir mucho de las colonias de México, ¿no? Bueno y malo, como ya han estado mencionando también. Y pues, por ejemplo, también otras de las respuestas que no quisieron participar en video, pero hablaron de la comida, de cómo es algo que hace único al lugar en donde viven y también eso se puede aplicar a otros lugares de México también, ¿no? Pero bueno, la pregunta para ti sería, ¿qué es lo que hace que un lugar geográfico o una comunidad de casas se vuelva un barrio? Y más aún, ¿qué es lo que lo pueda llegar a ser único? Pues es... Una pregunta filosófica, ¿no? Bueno, mientras lo piensas, cuando estábamos armando el programa, yo le decía, no, yo sí tengo una respuesta para esta pregunta. ¿Qué hace a tu barrio único? Yo vivo en uno que se llama Santa Úrsula Xitla, pero Xitla viene de Xitle, el volcán Xitle. Entonces yo vivo en un lugar que está en las faldas de un volcán. Y luego además la palabra Xitle, que está compuesta el Xi, aparece en México. Tiene que ver con ombligo. O sea, vivo en el ombligo de la luna. Dije, esto está... Pero bueno, ya te dio tiempo de pensar cómo una agregación de personas se convierte en un hogar comunal. Bueno, son muy interesantes las respuestas que te dan a ti las compañeras de aquí del ITAM, porque nos permite también establecer muy bien ese contraste, ¿no? O sea,
nuestras compañeras estudiantes expresan el privilegio en el que viven y, y cómo viven también en barrios muy céntricos en términos geográficos. Ninguna de ellas va a ser 2 horas para venir a la escuela, ¿no? O para ir a un centro de trabajo. La circunstancia que a mí me tocó ver acá, bueno, además era como pensando también en jóvenes, en personas jóvenes, a los jóvenes les tocó también ser parte de la construcción de su barrio, a los jóvenes de acá de Golondrinas. Entonces, para ellos el barrio es algo que ellos hicieron con sus manos, literalmente, mientras no estaban sus papás. Entonces, también generaron relaciones muy intensas entre ellos. Pero, y esto es muy fuerte, la mayoría se quiere ir. La mayoría, a la primera oportunidad que tiene, se va a ir, ¿no? Porque es muy cansado tener que venir a trabajar aquí como trabajadora doméstica, como personal de servicio, como enfermera, enfermero, o los que estudiaron, pues a lo mejor como maestro, y echarse 2 horas. Pero para estas personas está muy claro que hay una frontera. O sea, que así como entre Ciudad Juárez y El Paso hay un muro, ¿no? Acá la frontera es, digamos, pues pasar la Sierra de Guadalupe y dicen, es que en la Ciudad de México hay todo, hay hospitales, hay cines, hay bibliotecas, acá no hay nada, ¿no? Entonces, la gente que tiene la posibilidad, pues va a abandonar su barrio. Esto se me hace muy fuerte porque, claro, aunque lo hayas hecho tú con tus manos, pues tu deseo es irte, ¿no? Decirte. De hecho, en el libro desde el inicio explicitas que hablas desde el privilegio, como lo estamos haciendo nosotros hoy, y mencionas que hay una suerte de terror a los pobres, lo cual es muy curioso porque cuando uno acaba de leer el libro dice, bueno, a ver, resulta que la policía destruye una escuela por ilegal. Esto es un suceso que narras que sucedió en 1997. O los robachicos, los secuestradores de niños, resulta que están coludidos con la policía. O resulta que una empresa poderosa llega con 3 camiones de jóvenes golpeadores para amedrentar a la población local y comenzar a construir en donde ellos tienen su hogar legal o ilegal, ¿no? Entonces, uno empieza a leer los ejemplos que das en tu libro y dices, bueno, ¿por qué le tenemos terror a los pobres cuando a veces los que están ejerciendo violencia no son los pobres? Sí, os hemos aterrorizado nosotros. Y además generamos todo este estigma, ¿no? Yo tenía esta reflexión del terror a los pobres porque yo trabajaba en un periódico en donde se nos echaba mucho el rollo de la libertad de expresión, y, donde todas las voces caben, y claro, todas las voces, menos las voces de los pobres. O sea, jamás va un reportero a preguntar y a construir estas historias, se considera una pérdida de tiempo. Las voces que importan son las de los diputados, senadores, Bueno, gobernadores. al contrario, esto no es una pérdida de tiempo. Muchas gracias. Léanlo. Sí. Entonces, digamos, la exclusión viene desde la exclusión, ¿cómo se le llama? Epistémica, ¿no? O sea, estás fuera del relato, estás fuera del conocimiento. Y nosotros podemos tener nuestra vida y hacer nuestra vida aquí como estudiantes o empleados del ITAM sin tener una idea de que esto existe, de que esta realidad existe. Y cuando yo a veces a mis estudiantes les proyecto fotos de golondrinas y están pero veo sus caras de sorpresa y de impresión de decir, esto está bastante más cerca de lo que yo esperaba, ¿no? De lo que yo imaginaba. Luego vamos a regresar a esto, pero antes le leí el otro día a una amiga que escribía, una puede salir de su barrio, pero su barrio nunca sale de una. O sea, uno puede salir de su barrio, pero el barrio nunca sale del corazón de uno, ¿no? Marina, ¿qué nos traes hoy? Ajá, yo escuché barrio y entonces pensé en bailes de barrio y entonces pensé en la cumbia rebajada y dije, bah, ¿sabe qué es la cumbia rebajada? Ok, excelente, ahí vamos, ahí vamos. Pero entonces con este como boom económico que tiene Monterrey por ahí de los 60, 70, 80, empiezan a llegar muchos migrantes, tanto de la República como de Colombia. Y estos migrantes se empiezan a sentar en el municipio Independencia, que está a las faldas del Cerro de la Campana y actualmente es un barrio popular. Y con ellos van trayendo pues sus cosas, su cultura, no sé qué, y traen los acetatos
de canciones de cumbia colombiana particularmente, y tiene un pegue increíble dentro de Monterrey en general, pero particularmente el municipio Indepe, ¿no? Eh, entonces la gente lo empieza a escuchar todo el tiempo, le hablan de la Colombia chiquita, y es esta época de los acertatos, las tornamesas. Al inicio solo le están escuchando, eventualmente ellos empiezan también a producir cumbia, muy la cumbia que ustedes se imaginan cuando piensan en cumbia dentro de una boda, esa cumbia. Uno de como sus mayores exponentes es Celso Piña, que sigue siendo esta cumbia como cumbia de bodas, le vamos a decir así. Y están los sonideros, que eran las personas que tenían la buena tornamesa, las bocinotas y una colección así de acetatos gigantesquísima. Y uno de ellos era Gabriel Dueñez, y cuentan que estaban en una tarde de sonidero y tenían su tornamesa sonando y sonando y sonando, y llevaba años sonando, y esa cosa llevaba 7 horas sin parar. Se sobrecalentó, se medio descompone, y entonces el disco empieza a girar así como y empieza a girar más lento el disco, suena más grave, y de ahí dijeron como, pues no suena tan mal. Pero entonces se genera como toda esta subcultura alrededor de la cumbia rebajada, y entonces sobre todo es muy notorio en hombres el estilo porque llevan la gorra alta o el sombrero, pero el sombrero chico, muy al estilo de los cholos que también vienen luego de Estados Unidos, regresan y traen estas camisas gigantesquísimas, el pantalón ancho, lo bailan con zapatos planos como los Converse, los Vans y eso, y ya no es un baile de pareja, sino que es un baile, se hace en círculo, van entrando, y es un baile que va como muy hacia el suelo, va para abajo, hacen pasos que se quedan sobre las puntas de los pies, que justo eso solo puedes hacerlo con, o sea, con un tenis normal de correr no puedes, necesitas como los Converse que dan la estructura y tienen este peinado que le llaman como las patillas, y entonces el pelo aquí lo tiene corto, pero luego aquí se lo dejan largo y se lo pegan con gel, se ve increíble. Eh, y surgen los cholombianos y tienen un mega pegue y también están muy estigmatizados porque es música, pues es música del barrio, es música de los pobres. Dice que cuando salen a sus fiestas y se arreglan para la cumbia rebajada, que siempre tiro por viaje algún policía los detiene, ¿no? Y digo, se ha ido expandiendo y si ahorita se van a un tianguis, es muy probable que en algún momento se encuentren a alguien bailando así y es precioso. También los tangos, ¿no? Creo que comenzaron en los arrabales, sí, en los barrios marginales argentinos. Bueno, nos podríamos pasar horas y horas hablando contigo. De hecho, te queríamos preguntar sobre cómo escribes crónica, pero lo dejaremos para más adelante. Sí, no obstante, yo querría hacerte una última pregunta y que tiene que ver con esta respuesta que tú les das a tus papás y les dices, no, yo no quiero a tu papá, yo no quiero ser militante político, yo quiero ser periodista, y que yo la relacionaría con otra que me parece muy interesante. Decía Walter Benjamin que hay dos tipos de escritores, los agricultores y los mercaderes. Los agricultores escriben a partir de la cosecha propia, de las voces internas, y los mercaderes lo hacen utilizando los ecos de los demás, ¿no? Y bueno, creo que tú en tu crónica combinas esas dos metodologías y en determinado momento nos hablas, no sé si esa es de algún modo la respuesta que nos darás a por qué no te hiciste militante político, nos hablas de la religión del caminar. Y me pareció una metáfora muy bella y ahora te querría preguntar, bueno, ¿qué es eso de la religión del caminar? Y no solo eso, sino cómo nos invitarías a nosotros y a nuestros oyentes a que nos hiciéramos seguidores de ella. Conocí a un señor maravilloso, a don Cecilio, que caminaba, no en Golondrina, sino en un barrio de al lado, Guadalupe Victoria. Ya era casi ciego, pero entonces tenía su barrio en la memoria, conocía pues prácticamente cada cuadrito que pisaba y, y me iba contando su barrio, ¿no? Entonces yo con él salía a caminar y caminar y caminar y era yo pienso que era su religión porque eso lo hacía feliz, pero además era su manera de conversar. Él necesitaba estar caminando para contarme la historia, lo cual me parece muy hermoso. A mí me encanta escuchar historias. Yo no me hice militante revolucionario, pero
opté por la crónica como una manera de conocer el mundo y también pues de tener mi propio espacio de incidencia, que tampoco aspiro a cambiar mucho las cosas, pero sí por lo menos a dejar un registro, ¿no? O sea, de las cosas que yo veo y que me interesa, me llama la atención, yo quiero dejar un registro a través de mi escritura y ahora también a través del lenguaje audiovisual. De los documentales. De los documentales. Entonces quiero aprovechar estos últimos minutos porque la película Golondrina Recuerdos del Futuro se va a estrenar en DocsMX domingo 26, lunes 27 de octubre. Vean bien la cartelera. Cinemex Insurgentes el domingo 26 a las 9 y Estudio Lucy a las 8 de la noche el lunes 27 y además un estreno en Ecatepec. El jueves 30 de octubre, Plaza Municipal de Ecatepec, San Cristóbal Ecatepec, ahí para que, pues, ahora sí, toda la banda de golondrinas pueda ir. ¿Y luego dónde se podía ver? Todavía no se sabe. Todavía no se sabe, va a ser un recorrido de un año por festivales nacionales e internacionales. Esperamos que vaya haciendo currículum, vaya ganando algunos premios, reconocimientos, lo vaya viendo gente y ya después irá hacia salas no comerciales, pero sí salas, digamos, culturales de la ciudad y del país, ¿no? Que esta gente que uno oye en el libro a través de mis palabras, pues va a ser, yo creo que es una experiencia muy bonita irla a ver, irla a oír su voz, ¿no? Las mismas personas que están en el libro están en el documental. Yo no lo dirijo, lo dirige mi colega Pablo Gasca, pero yo participé, hice las entrevistas, estuve haciendo los guiones, vi las ediciones, caminamos el barrio decenas de veces, fue nuestra religión. Yo me tardé 9 años en hacer este libro, yo llegué en junio de 2013 al barrio, lo publiqué en junio de 2022. Así que ya contando completo la película, pues es un ciclo de 12 años. Acá el libro también ha caminado. Sí. Y bueno, y para quien no tenga acceso a estas salas porque nos esté oyendo desde España o desde Argentina, pues pueden ver el documental de HBO, sí, en donde está en todo el mundo. ¿En todo el mundo? Impactante. Sí. Bueno, pues mil gracias, Emiliano. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias por esta buena conversación. Gracias. Pues normalmente acabamos Marina y yo leyendo un texto, pero hoy como tenemos al autor, pues te propongo que nos leas tú este fragmento para que nuestros oyentes... Hasta donde está... Sí, es un poco largo, pero bueno, vale la pena. Enrique el Navegante. Cuauhtémoc Ruiz me había recogido de la escuela y caminábamos por el Parque México. Papá. Mi padre. Yo tendría unos 7 u 8 años y estaba muy intrigado por el trabajo de mi papá. A veces pienso que soy como Enrique el Navegante, me dijo. No supe de qué me hablaba. Enrique el Navegante fue un portugués, no fue un rey, pero sí tuvo tanto poder como uno. Y nunca navegó, nunca se subió a un barco, pero él puso las condiciones para que muchos otros navegaran, juntó a astrónomos y matemáticos, a capitanes y a generales del ejército, y se pusieron a imaginar rutas y a inventar instrumentos para navegar. Y descubrieron nuevas tierras y nuevos caminos, y por eso a Enrique le dicen el Navegante, aunque él no se haya subido a un barco. Han pasado 30 años desde que le escuché esta historia y sigo fascinado por lo que revela. Lo traduzco así: mi trabajo es soñar despierto, darles a mis sueños el mismo valor que los mapas. Esos mapas llevarán a la humanidad a un futuro distinto. Solo así, pensando que tu sueño tiene un valor cardinal para la humanidad, se logra soportar el trago amargo de la marginalidad. Qué bueno. Pues qué conversaciones como la de hoy con nuestro invitado especial, Emiliano Ruiz, y nuestros amigos de siempre nos ayuden a soñar despiertos con un mundo más justo y a navegar cuando la justicia parece dormir. Como nos enseñan y recuerdan las voces del barrio. Una semana. Una palabra. Este programa ha sido posible gracias al Departamento Académico de Lenguas y al CARLE, Al Centro ITAM de Estudios del Bienestar, La Oficina de Comunicación ITAM, adscrita a la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional. y por supuesto a nuestros amigos invisibles, Bruno, Rosa y Shana. Una semana. Una palabra.